Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno. Las cartas invitación y los requerimientos del SAT, cómo se deben de atender. Bueno, pues sabemos que las autoridades fiscales y en especial las autoridades del SAT cuentan dentro de sus facultades la de emitir actos de molestias tales como las invitaciones, los requerimientos, que muchas veces, de no ser atendidas o atendidas en tiempo y forma, pueden traer consecuencias muy graves a los contribuyentes que nos pueden meter en muchos problemas. Está Fernando Fierro Leiva con nosotros vía telefónica, como todos los sábados, director general de firma Fuerza Legal, a quien le damos la bienvenida. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas tardes. Contento de saludarlos como cada sábado. Ya sabes que aquí estamos dispuestos a compartir algo con las amigas y amigos que nos escuchan. Muy bien, Fernando, pues este tema de las cartas invitación, de los requerimientos del SAT, ¿cómo se deben de atender? Muy bien, Manuel, pues efectivamente, como lo comentabas hace un momento, cuando nos llega algún comunicado de las autoridades fiscales, nunca hay que tomarlo a la ligera, siempre hay que atenderlas en su oportunidad, en forma, en tiempo, porque lo que puede suceder ante una omisión de ese tipo son consecuencias graves para los contribuyentes. No recordemos que las autoridades cuentan con valiosa base de datos, tanto cuantitativa como cualitativamente, y sin duda ha ejercido y seguiría ejerciendo el uso de esta, y aunado al ejercicio de sus facultades y de instrumentos tan valiosos como lo es el buzón tributario, por ejemplo, va a mantener y va a intensificar la comunicación con los contribuyentes en este y los próximos años. ¿Sí es un problema entonces no atenderlas en tiempo y forma, Fernando? Es un problema muy serio, Manuel. Es algo que puede detonar desde una simple multa hasta temas más graves como la pérdida de parte de tu patrimonio, incluso ya en casos extremos la pérdida de la libertad. Entonces siempre hay que estar muy atentos a este tipo de comunicados. Yo recuerdo, Fernando, en programas pasados, el año pasado fue más o menos, Fernando, que nos comentaste de una forma que haría más frecuente esa comunicación de las autoridades con los contribuyentes. ¿Sucedió siempre esa forma o no pasó? Sí, Manuel, esa reforma procedió, ya se incorporó al derecho positivo, ya está inserta en nuestro Código Fiscal y le da la facultad a las autoridades para de forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta, principalmente, así lo señala el código, pues estarles comunicando sobre ciertos parámetros de referencia con respecto a las utilidades de las empresas, a los conceptos deducibles, a las tasas efectivas de impuestos que presentan otras entidades o otras figuras jurídicas que obtienen ingresos o contraprestaciones o margen de utilidad afines a la actividad que usted realiza. Entonces, dependiendo del sector económico, industria, etcétera, ¿no? Entonces, esa comunicación se va a estar dando, debemos irnos acostumbrando a ello, decía hace un momento, sobre todo a través de los medios electrónicos, en específico del buzón tributario, debemos estar muy atentos a ese instrumento. Ese es el medio de comunicación del SAT, el buzón tributario. Es uno de los tantos que sí. El código permite, ¿verdad? Siempre pues está la notificación personal, el correo certificado y otros medios excepcionales que contempla el código ante la imposibilidad de hacerlo con los medios de mayor certeza. Sí. Pero el buzón, por su característica de ser a través del uso de la tecnología, un medio de comunicación que le permite a las autoridades pues en cuestión de segundos, de minutos, sí. pues, emitir comunicados a miles de contribuyentes.
pues sin duda alguna la tendencia a su uso va a ser en crecimiento constante. Hay un... A eso, Manuel, no, adelante. La autoridad pues se dio facultades para emitir esa información a los contribuyentes. Dicen ellos que para medir riesgos impositivos, ¿no? Sí. O sea, ya tiene facultades para implementar algunos programas de cumplimiento voluntario para informar a los contribuyentes, a su representante legal y en el caso de personas morales a sus órganos de dirección, cuando detecte pues supuestos de riesgo con base en los parámetros señalados en los párrafos que que te comentaba hace un momento, y desde luego que esos índices de riesgo pues no es otra cosa más que decirle al contribuyente que se ha detectado algunas situaciones que pueden implicar inconsistencia, ¿no? Y que las debe de atender, o en su defecto podrá ejercer alguna facultad ya más agresiva, como son las facultades de comprobación. Oye, Fernando, ¿y cuáles serían esos, por ejemplo, que detecte supuestos riesgos? ¿Cuáles podrían ser estos riesgos? Bueno, pues mira, con base en toda esa información que tiene la autoridad fiscal, vamos a hablar, Manuel, por ejemplo, de los comprobantes fiscales digitales por internet, los FDI que conocemos, que vino a sustituir la factura tradicional de papel que usábamos. Pues ese instrumento permite que las autoridades obtengan información en tiempo real de las operaciones que realizamos los contribuyentes, nuestras manifestaciones de riqueza, ya sea porque tuvimos ingresos, ya sea porque realizamos erogaciones, en fin. Entonces, todo eso le permite a las autoridades procesar esa información, clasificarla, sí, y al mismo tiempo pues compararla con nuestras declaraciones, que incluso versus la omisión de declaraciones, ¿no? Porque de repente hay gente que realiza operaciones y piensa que nadie se va a dar cuenta, pero el tener una cuenta bancaria, por ejemplo, ya los bancos frecuentemente, periódicamente le están dando información a las autoridades fiscales sobre esas expresiones de riqueza, esas operaciones, y ante esas inconsistencias, pues la autoridad está en una posibilidad, insisto, casi en tiempo real, de detectar inconsistencias en los contribuyentes y en función de eso hacerles invitaciones a corregirse, ¿no? Excelente, Fernando. Por ejemplo, los comprobantes fiscales, supongo que nutren de información a las autoridades, en este caso fiscales, en específico al SAT. ¿Y qué tipo de comprobantes existen, pues, de los llamados CFDI? Pues mira, Manuel, hay diversos tipos de CFDI, ¿no? Técnicmente podemos hablar de 6. Tenemos, por ejemplo, el CFDI de ingreso. Antes de continuar, Fernando, ¿qué es el CFDI? Mucha gente no sabe. Es la abreviación de comprobante fiscal digital por internet. Ok. ¿No? Que es la representación virtual, decíamos, de lo que era una factura tradicional, independientemente de que la podamos imprimir y tener en papel. En su formato digital es como tiene verdadero valor jurídico para efectos fiscales. Y pues tenemos el de ingresos primero, que son los que pedimos todos los contribuyentes cuando tenemos precisamente un ingreso, ¿no? Que realizamos una venta, que prestamos un servicio. De esa manera la autoridad de inmediato sabe en tiempo real que acabamos de tener un incremento patrimonial. Claro. Tenemos los comprobantes de egreso, que es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un descuento a nuestros clientes, ¿verdad? Emitimos lo que se conoce como una nota de crédito, que es un decremento en nuestro patrimonio, porque al emitir un comprobante de egreso estamos renunciando, por decir, a un derecho de cobro, por así decirlo, pero que a su vez representa un ingreso para aquel a favor de quien fue expedido ese comprobante. Tenemos también, Manuel, los comprobantes de traslado, muchos no lo saben, pero... A ver, ¿cuáles son esos? Pero cuando trasladamos mercancías, ¿no? Bienes de un lugar a otro, la ley nos obliga a expedir un CFDI donde describimos esa mercancía, donde señalamos el origen y el destino de esa mercancía, muy usado, por ejemplo, en la exportación
de mercancías que van a consignación, cuando hacemos un traspaso de un almacén a otro, de nuestras mercancías, de una ciudad a otra, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de esa manera la autoridad también tiene una idea de lo que se está moviendo en bienes. Tenemos también el CFDI de recepción de pagos. Eso, Manuel, se emite cada vez que tú recibes un pago después de haber otorgado a un cliente un crédito, ¿verdad? Es decir, una venta de algo que fue a plazo o diferido. Entonces, de esa manera las autoridades no solamente sabes qué vendes, sino con estos CFDI de recepción de pagos sabe cuándo cobras, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso cobro pues es detonante también de impuestos que la autoridad estará esperando. Tenemos también los CFDI de nóminas, un comprobante con el que la autoridad se entera pues de las manifestaciones de riqueza que tú haces en tu capacidad de erogar sueldos y salarios. Sí. Y a su vez sabe pues de los trabajadores cuáles son sus percepciones. Y también tenemos, Manuel, otros CFDI que se llaman de retenciones, información de pagos, que son ciertos CFDI para efecto de saber si tú en tu calidad de contribuyente obligado por las normas le retuviste impuestos a algún proveedor tuyo al momento de hacerle algún pago, o en tu calidad de responsable solidario. Uh-huh. Y por lo tanto la autoridad estará esperando que tú, después de haber retenido ese impuesto, lo debes de enterar, es decir, entregar a la autoridad fiscal. Claro. Entonces, todos estos CFDI, junto con otros información de la que se llega a la autoridad, Manuel, decíamos hace un momento, pues les permite a esta compararla con tus declaraciones o la ausencia de estas. Uh-huh. Y hacer razonamientos lógicos, matemáticos, para detectar comportamientos que desde la óptica de la autoridad pudieran resultar irregulares, inconsistentes, incongruentes, o caer en un tema de discrepancia fiscal, uh-huh, que es aquel que gasta más de lo que supuestamente recibe de ingresos y declara de ingresos. Entonces, pues eso da pie pues a que la autoridad, en el mejor de los casos, Manuel, hay que decirlo también, en el mejor de los casos, sí, te haga una invitación para que revises tu situación fiscal y en su caso hagas las correcciones correspondientes. A ver, Fernando, dices en el mejor de los casos, sería una invitación. Ahora, ¿cuál sería el peor de los casos? Sí, mira, la invitación sería el mejor de los casos, porque yo le solemos decir a la invitación la cara bonita del SAT, uh-huh, porque me está alertando de buena manera, sin consecuencias, ¿no? Pero el peor de los casos, amigas y amigos que nos escucha, es que la autoridad recurra a lo que nosotros, los contadores, le decimos en términos, una auditoría, ¿no? Ya en términos prácticos, una auditoría, es decir, ejerza su facultad de comprobación, uh-huh, lo cual implica que no te estoy diciendo que te corrijas, sino que te vengo a revisar para cobrarte tus omisiones, para multarte y en algunos casos incluso poder determinar algún delito por defraudación fiscal, etcétera. Entonces, esa sería la cara fea del SAT. Entonces, Fernando, ¿cuándo nos podría a nosotros llegar una invitación del SAT? ¿Cuáles serían las causas? Mira, Manuel, por ejemplo, es algo común. A veces, algunos contribuyentes hacen declaraciones de ingresos que no coinciden, por ejemplo, con estos CFDI emitidos, ¿no? Es decir, declaramos un ingreso, un importe, pero resulta que emitimos comprobantes fiscales digitales porque superan ese importe. Y la autoridad, evidentemente, tiene conocimiento de ambos datos. Y entonces te va a hacer una invitación, uh-huh, para que aclares esa circunstancia, ¿no? O en su defecto, corrijas tu declaración con el pago correspondiente que arrojes. Esto a veces puede suceder también, Manuel, por cuestiones de una indebida apreciación de las autoridades, que pudiera comparar CFDIs que son de operaciones a crédito, para que lo entiendan las amigas y los amigos que nos escuchan, sí, y que no necesariamente implican el cobro de un ingreso, ¿no? Para aquellos contribuyentes que tributan en base al flujo. Ajá. También pasa lo mismo con las deducciones, Manuel. Recordemos que las deducciones es aquello que le podemos restar nuestros ingresos para determinar una base más baja, al cual aplicarle la tasa o la tarifa. Uh-huh.
Y bueno, pues si nos equivocamos o inventamos deducciones para bajar impuestos, la autoridad también se da cuenta y nos puede enviar una invitación. Una También invitación a que te regularices. A que te regularices, ¿no? Uh-huh. También retenciones. Si yo retengo a mis trabajadores, por ejemplo, yo les pago un salario y les retengo impuestos sobre la renta, mi deber es pagárselo al siguiente mes a la autoridad. Enterarlo rápidamente. Enterarlo. Yo me erijo nada más un mero trasladador de esa contribución que Uh-huh. es de mis trabajadores, pero si me quedo con ella y no las entero, entonces la autoridad me puede invitar a que me corrija en el mejor de los casos. Y ahí sí quiero hacer énfasis que tenemos que tener mucho cuidado porque es un agravante, ¿no?, de la infracción y del delito incluso. Sí. Porque estamos hablando que te quedas con un recurso que no te pertenece, que es de tus trabajadores. Y tenemos otro tema, Manuel, delicado, que es las operaciones realizadas con contribuyentes que se encuentran en los supuestos de los artículos 69 y 69b del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que existe una figura en nuestro marco jurídico que es la de aquellos que emiten o son declarados como emisores de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes. Uh-huh. Entonces, la autoridad fiscal cada mes está actualizando esa lista, agregando nuevos contribuyentes que han sido descubiertos presuntamente y otra lista de definitivos. Y si nosotros tenemos entre nuestros proveedores algunos contribuyentes que están en esa lista, pues debemos de atender de inmediato esa invitación para aclarar que nuestras operaciones en su caso fueron reales, ¿no? O en su defecto. O sea, tienes que estar actualizándote también en la lista esta para ver de tus proveedores en qué situación están. Así es, y insisto, afortunadamente ahorita los sistemas contables te permiten hacerlo en línea, en cuestión de minutos. Uh-huh. Tus sistemas hacen una búsqueda en la base de datos del SAT y te alertan sobre esa situación. Entonces la idea no es esperar a que llegue una invitación del SAT, sino estarlo haciendo frecuentemente, ya como una política, como parte de un procedimiento administrativo interno, Uh-huh. revisar esa situación para evitar esas invitaciones, ¿no? Pues esto puede llevar un buen tiempo, ¿verdad, Fernando? Puede llevar tiempo, pero insisto, no tanto porque la informática nos permite hacerlo de una manera más ágil y es parte también de la labor para la que somos contratados los profesionistas de la contaduría pública, ¿no? Ahora, los profesionistas de la contaduría pública o los empresarios, si no están revisando, si no están actualizados con la información de sus proveedores, también caen en un delito. Sí, porque si en algún momento se puede acreditar que esa conducta es reiterada, o sea, no fue un evento accidental, como Uh-huh. en algún momento platiqué, yo corrí este proceso y me salió una factura de ese tipo, de un taller mecánico que hace 4 años acudí a él y pues me dieron ese comprobante y yo de buena fe lo pagué. Pero ¿qué pasaría si no son los 500 pesos de una mano de obra de un taller, si son recurrentemente ese proveedor cada semana, cada mes, estaba adquiriendo importes fuertes, considerables, que me ayudaron a bajar mi base del impuesto? Entonces ya pudiera yo encuadrar mi conducta no en una cuestión accidental o no ser yo víctima de un engaño, sino más bien estar en contubernio con esos proveedores. Uh-huh. Y formar parte de lo que se conoce como delincuencia organizada. Muy bien. Un problema serio. Mira, hay 2 palabras claves aquí. Una se llama congruencia. Tenemos que ser congruentes con lo que manifestamos en nuestras declaraciones, ¿no? En nuestras declaraciones fiscales. Que estos sean semejantes a lo que está pasando en nuestra realidad patrimonial, que como explicamos anteriormente, ya no se puede ocultar, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya no son los tiempos en que difícilmente las autoridades fiscales se podían dar cuenta de nuestra capacidad contributiva. Hoy se entera, analiza, clasifica información en tiempo real y por lo tanto nuestras declaraciones deben ser
consistentes con esa realidad patrimonial. Entonces, hay que ser congruentes, o sea, hay que ser apegados al derecho, hay que tratar de cumplir con la norma. Es cumplir en tiempo y en forma. En tiempo y en forma, así es. Y ya, pues, si eso nos cuesta demasiado, si eso atenta con nuestra razón de negocio, pues, hombre, pues habrá que pensar a lo mejor en otro negocio, o habrá que pensar en reevaluar el valor de nuestros servicios, de nuestros bienes, o eficientizarnos al interior para optimizar recursos, para bajar costos. Pero lo que no podemos seguir haciendo ya como ciudadanos es pretender con la evasión fiscal salvar o solventar nuestros negocios o incrementar nuestras utilidades. Entonces, eso es muy importante, ser congruente y ser cumplido. Y lo otro, pues, es ya desde un aspecto más técnico, que es una labor que, insisto, nos compete a los profesionistas de la contaduría pública, ya sea en calidad de despachos externos que llevamos las cuentas y los números y las declaraciones de nuestros clientes, o empresarios que tienen sus departamentos contables, pues exigirles que recurrentemente pues concilien los ingresos que declaran con los comprobantes fiscales digitales que se emiten por cada periodo. Lo mismo hacer con las deducciones declaradas, conciliarlas para que no existan diferencias, y de existir diferencias, desde luego, tener siempre la explicación lógica razonable, los elementos de prueba para poderle demostrar a la autoridad en un momento dado que, si bien cierto existen diferencias, estas son justificadas jurídicamente, ¿no? Conciliación entre lo que retenemos y lo que le entregamos al fisco, y desde luego revisar que nuestros gastos, nuestras compras que hemos deducido de los impuestos, pues no provienen de proveedores que han sido detectados como empresas que facturan operaciones simuladas. Las EFO. Ajá, los EFOs que le dicen. Los EFOs. Empresas que facturan operaciones simuladas y que en el medio conocemos como EFOs. O sea que, en pocas palabras, como dijiste al principio, congruente en lo que estamos declarando y lo que estamos recibiendo. Así es, Manuel. Es momento de virar la percepción. Fíjate, curiosamente, en la semana tuve por aquí la visita de los clientes que le salieron muchos impuestos a pagar en el mes, ¿no? Entonces, desde que me hablan, porque dicen, oiga, licenciado, quiero ver por qué me salieron muchos impuestos a pagar. Y yo ya lo noto, ya como que es un sesgo de molestia. Pero me da mucho gusto recibirlos, porque cuando entran a mi oficina, lo primero que hago es hacer un gesto, no los abrazo, porque por cuestión de... Ahorita por la sana distancia. Por la sana distancia, pero lo primero que hago, le digo, mi estimado cliente, déjenme felicitarlo. ¿Por qué? Me dice, porque le salen muchos impuestos a pagar, y eso solamente le ocurre a los empresarios exitosos, a los que tienen ganancias. A los que les va bien, a los que tienen ingresos. Ajá. Y ya a manera de broma le digo, los amolados como yo no nos salen impuestos a pagar porque tenemos puras pérdidas. Entonces ya les cambio el semblante. Eso es algo que hay que valorar, Manuel, claro, ¿no? Una empresa bien administrada, que le salen a pagar impuestos, es por su rentabilidad, por su capacidad de generar riqueza, de generar bienestar, de generar servicios que son una solución para la sociedad, misma sociedad, que les retribuye económicamente, y pues les incrementa su patrimonio, y por lo tanto hay que pagar impuestos. Ahora no sucede, pues sí, no hay impuestos. No debe de haber molestia, porque si te sale mucho a pagar, quiere decir, como lo comentaste, que tienes muchos ingresos, y esos ingresos que te salen a pagar, pues no son tuyos, son de Hacienda. Correcto, y hemos dicho otras veces, bueno, habría que analizar profundamente si las tasas son las adecuadas, ¿verdad? Algunos se nos hace excesivo, un 30, un 35% de tu utilidad. Pero bueno, tenemos que ir trabajando en eso para que entre más seamos los que contribuimos, pues, o mejor dicho, a mayor contribuyentes, pues podremos bajar esa tasa y cumplir con nuestros objetivos como un Estado ya organizado, ¿no? Pero efectivamente, la premisa fundamental para tener que pagar impuestos es, insisto, en empresas bien administradas, es ser rentable, ser exitosa.
y asesorar también a aquellos que, porque de repente hay empresas que por su entorno a veces tienen que pagar más impuestos de los que deberían. Te pongo un ejemplo: una empresa que compra y vende fierro o residuos, mejor dicho, reciclaje, sí, pues le vende a sus clientes, emiten su comprobante fiscal de su venta, pero cuando ellos compran esa chatarra, compran esos material reciclado, pues se lo compra a personas que no le dan un comprobante. Entonces, ahí está un problema, ¿no? Ahí hay un problema porque ellos se ven a veces en una situación en que tienen que contribuir bajo un escenario que no atiende a su verdadera capacidad contributiva, puestos que erogan, pero no tienen los comprobantes por algo ajeno a ellos. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir, tiene que ver qué hace al respecto. Que hay ciertas medidas, ¿no? Que hay ciertas opciones pero que son muy onerosas, muy costosas para los empresarios. Así es. Fernando, bueno, ya nos hablaste ahorita cómo podemos evitar que nos llegue la carta de invitación del SAT. Ahora, si nos llega la carta, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué procede? ¿Cómo la contestamos en atención a estas cartas? Aclarar es la palabra clave, Manuel, aclararla, ¿no? Cada observación que la autoridad fiscal te haga en una carta de invitación, hay que atenderla, hay que aportar las pruebas que den el soporte a la argumentación que demos, ¿no? Que pueden ser una conciliación, ¿verdad?, documentada, un papel de trabajo, bueno, si es que tenemos que aclarar, ¿verdad?, porque nos damos cuenta que la autoridad está equivocada en su presunción. Sí. Pero si nos damos cuenta que la autoridad está en lo correcto, pues de inmediato presentar declaraciones complementarias y, si es el caso, pagar lo que se deba ya con sus recargos y sus actualizaciones, que sería lo de menos, insisto, porque de ser un requerimiento formal o de ser una auditoría, pues no solamente habría que pagar recargos de actualización, sino también las multas correspondientes, ¿no? Y la aclaración, Manuel, se puede hacer a través de oficialía de partes común en las oficinas de la autoridad, de una forma tradicional, pero insistimos en evitar eso y invitamos a que lo hagan en línea, que hace mucho tiempo se puede hacer en línea. Se accede al sitio web del SAT, ahí está un área que se llama Mi Portal, dentro de la página del SAT, y ahí vamos a encontrar un apartado para aclaraciones, y ahí podemos ingresar nuestros escritos y las pruebas que deseamos adjuntar a ese escrito, ¿no? Y ya esperaríamos la respuesta de la autoridad para que nos tenga, en su caso, por aclarada la invitación que nos ha hecho, ¿no? Pues has despejado muchas dudas sobre este tema de las cartas de invitación del SAT. Muchos empresarios se quedaron con dudas. ¿Alguna asesoría? ¿Dónde se pueden comunicar contigo, Fernando? Manuel, al 6671-820635, ese es mi número celular, y en oficina al 455-1282 y al 173-0555 y al 713-4448, donde con mucho gusto los atendemos, Manuel, y quiero invitarlos a que estén muy, muy pendientes de su buzón tributario, ¿no? Te platico así como anécdota rapidito. Sí, adelante. Hice un refrán, ¿cómo dice? Casa de herrero, asador de palo, ¿ah? Creo que viva. Sí, casa de herrero, asador de palos, pues, a ver. Fíjate, ahora en la semana, específicamente el día de antier, revisando mi correo, veo que me llegó uno del SAT y dice: usted tiene un acto administrativo notificado en su buzón tributario. Ándale. Estoy hablando que venía dirigido a firma Fuerza Legal. Y me sorprendió mucho porque, insisto, un acto administrativo el que se dirige a la autoridad por lo regular no es cosa buena, no es para saludar, no es para felicitar, algo anda mal. Sí. Y bueno, pues me metí a buzón tributario, lo descargué y era un requerimiento formal por el supuesto incumplimiento del pago del IVA del mes de enero del 2021. Esta ya no es la cara bonita del SAT. Ajá. Porque ese requerimiento ya da pie, es una causal para efecto de ser multado por no haber cumplido con una declaración. Entonces yo inmediatamente veo mi situación y digo, pues no, resulta que ya todas mis declaraciones de enero ya están presentadas, pero sí me di cuenta que por una cuestión administrativa de nosotros, esa declaración que se nos venció el 18 de febrero, la pagamos hasta el día
22 de febrero, o sea, 4 días después de vencido. Pero cumplimos de manera espontánea, se dice, con nuestra obligación. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si el 18 se me venció y el 25, digamos 18, 6 días después, la autoridad ya me está requiriendo para multarme vía buzón tributario. Yo te digo, ¿sabes cuántas veces me había llegado un requerimiento en todos estos años? Desde 2008 que tengo esta empresa, es la primera vez y me llega 6 días después, 5, de vencido el plazo. Esto ya no es algo, esto para mí es algo novedoso, porque quiere decir que el nivel de tolerancia de las autoridades fiscales para esperarte a que cumpla pues no hay, se ha cortado dramáticamente. Sí. Prácticamente no hay tolerancia. De que todos nuestros amigos tengan mucho cuidado al estar revisando su buzón tributario, porque ya no te va a esperar la autoridad mucho tiempo. Pues no hay tolerancia prácticamente ya, Fernando. Tenemos que actuar en tiempo y en forma. Así es, invitarlos a que pues estén al día con sus contadores, que le lleven la información que ellos necesitan para hacer sus declaraciones y estén muy pendientes, porque al final del día el responsable directo de cualquier omisión, de cualquier consecuencia negativa, es usted, contribuyente, ¿no? El contribuyente para con la autoridad fiscal y nosotros los contadores para con nuestros clientes. Muy bien, Fernando, pues muy buen tema, muy buen trabajo, bien desarrollado. Mensaje final para todos los que estuvieron atentos a este tema. Pues insistirles, Manuel, en que estén bien asesorados, que estén bajo el cobijo de un buen profesionista de la contabilidad pública, que les esté cuidando, que les esté guiando por el camino, por el sendero del derecho, para efectos de no verse envuelto en situaciones adversas muy lamentables que ya les digo, como abogados a veces se ven inmersos mucho empresario y contribuyente y ciudadano en general por ignorar o por tomar a la ligera los temas de naturaleza fiscal. Cada vez las consecuencias van a ser más graves para más contribuyentes que no cumplan.